40. Verdades sin filtro es el tema general que estamos viendo. Y el subtema es la sabiduría, capacidad divina. En 1 Corintios 3, del 16 al 23, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El mismo material religioso, aunque con un tono más marcado, gnóstico, se deja ver en la confrontación entre Pablo y los gnósticos de Corinto, en una presentación general y básica, mediante los conceptos de la teología de la cruz. Opone Pablo este mensaje de la cruz a la sabiduría del mundo. Dios ha convertido la sabiduría del mundo en necedad, según 1 Corintios 1:20 y 3:19. Dios. Esto no ocurrió con palabras o argumentos, en una confrontación entre principios de sabiduría mundana y principios de sabiduría cristiana, sino que Dios ha convertido en necedad la sabiduría del mundo mediante su acción. Es decir, su actuación en la crucifixión de Cristo. Porque la sabiduría no es un conjunto de conocimientos, sino una conducta ante Dios. Esto debe revolucionar nuestra mente. Y del mismo modo, la necedad no es una falta de saber o conocimiento, sino un comportamiento equivocado. Y como por voluntad de Dios, Cristo se ha revelado como portento y saber de Dios. 1 Corintios 1:24 y 1:30. Y no de otra forma que como crucificado. 1 Corintios 1:23 y 2:2. Se desprende que de una sabiduría mundana que rechaza la cruz, tanto al modo judío como al griego, como en 1 Corintios
1:22, demuestra ser lo que siempre fue: necedad. Lo que se le llama sabiduría, la palabra de Dios la llama necedad. Es decir, rechazo de Dios. En cuanto a autoexaltación del hombre ante Dios, 1 Corintios 1, 29 al 31, porque los hombres se cerraron a la sabiduría de Dios, tal como se les revela en las obras de la creación. Y en su lugar intentaron buscarse su propia sabiduría. 1 Corintios 1:21 y Romanos 1:18. Y por ello Dios ha decidido salvar a los que creen mediante la locura de la predicación de la cruz. Todo intento de exigir una señal de la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:22, está condenada al fracaso. Del mismo modo que lo está todo intento de enorgullecerse de sí mismo. Son dos puntos allí: el creerse muy sabio y el cuestionar a Dios, el reclamarle a Dios. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no hace las cosas de cierta manera? Es la misma. Como dice la palabra de Dios, es igual justificar al pecador, al impío, que condenar al justo. Es la misma. Los creyentes no pueden pasar más allá de oír y creer. Y con ello está garantizada la universalidad tanto del hecho salvífico como de la promesa de la salvación. Porque con ello se cumple la voluntad de Dios que fue anunciada en el Antiguo Testamento. De condenar la autoexaltación del ser humano, según 1 Corintios 1, 19 al 31 y 3, 19. Recalcamos: el reclamarle a Dios, el descalificar a Dios, como el creerse autosuficiente, es lo mismo y le llaman necedad. La palabra de Dios le llama necedad en lugar de sabiduría. Puede ser que tenga mucho conocimiento, pero el Señor le llama necedad. También la renuncia de Pablo a la ostentación, elocuencia o saber. 1 Corintios 2:1, 2:4, 2:13, 2 Corintios 1:12. Esta sabiduría está al servicio del único que trae la salvación. O sea, la predicación de la cruz, que no se puede desvirtuar. 1 Corintios 1:17. Y si Pablo dice que expone un saber con los hombres hechos, es decir, un saber divino y secreto, el saber escondido, según 1 Corintios 2:6, ello solo quiere decir que Pablo toma los esquemas de sus adversarios
e intenta emplearlos positivamente. Que Dios nos bendiga.